¿Y tú de qué vas? Es el título de la reflexión bíblica. Estaba pensando que creo que ayer o hoy era el cumpleaños de Julio Iglesias, el cantante, compositor, y una de sus canciones favoritas, La vida sigue igual. Estaba pensando que si nuestra vida cristiana sigue igual desde el día que nos convertimos ahora, o hemos sufrido una parálisis espiritual o un estancamiento, o nos da igual. ¿Y tú de qué vas? Lo hago desde el corazón porque os quiero y esta reflexión es para que el Señor cambie actitudes en nuestra vida cuando no van en consonancia a su voluntad. ¿Y tú de qué vas? Es una expresión coloquial que le dices a alguien cuando hace algo que no te gusta o que te parece malo o es inadecuado. También se utiliza para recriminar la actitud de alguien que está siendo irrespetuoso. Su conducta te ofende y le dice, ¿de qué vas? Hubo alguien, Jesús de Nazaret, que también dijo algo parecido. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo os digo? En otra ocasión, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Qué implica hacer la voluntad de Dios? Obediencia, por supuesto. Dedicación. ¿Qué es lo más importante en nuestra vida? Nuestra carrera profesional, nuestros estudios. ¿Es Dios lo más importante? ¿Es el Señor lo más importante en nuestra vida? Jesús decía, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas os serán añadidas. Pablo decía, si habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba. Y nuestro enfoque, nuestra mirada siempre está en esta vida temporal, terrenal, que pensamos que va a ser para toda la vida. No podéis servir a dos señores, porque o aborreceréis a uno o lo amaréis. La fe en Jesús debe acompañar a las acciones. De otro modo sería una vida de formalismo. Santiago dice que la fe, si no tiene obra, es muerta. La fe tiene que tener una acción, obras, resultados que sean visibles. Porque ser cristiano no significa presumir de ser algo que no eres. Ser cristiano significa dejarte moldear a la imagen de Cristo y vivir como Él lo haría. Ese es un gran reto para cada uno de nosotros. En cierta ocasión, el apóstol Juan, discípulo amado, extrae unas palabras de Jesús cuando Él se dirige a la multitud, a sus discípulos. Al oírla muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con Él. Dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis acaso también iros vosotros? Le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Reaccionamos de esa manera como discípulos de Jesús? Mirá, hay unas palabras que han dado vuelta en mi cabeza en estos días y lo encontramos en el libro de Jeremías, capítulo 6, versículo 16. Es la situación que el pueblo de Israel describe en este libro, es la situación en la que la Iglesia está viviendo en estos momentos. Y dice el Señor, así dice el Señor, paraos en los caminos y mirad y preguntad por los senderos antiguos cuál es el buen camino
y andad por él y hallaréis descanso para vuestras almas. Fijaros la manera de que reaccionan los israelitas. Ellos dijeron, andaremos en él. Dios quiera que en esta mañana no sea esta nuestra reacción de seguir a Jesús. Fijaros el contexto de este capítulo de Jeremías. Es una profecía de la invasión de Judá y de Jerusalén por el ejército caldeo. Iba a haber un saqueo en aquella tierra. El temor se iba a apoderar del pueblo ante una invasión del enemigo. Aparece un registro de pecado que iba a suceder en Jerusalén, como la injusticia social, el menosprecio de la palabra, la mundanalidad, características que son hoy visibles en nuestras vidas. Se le dieron buenos consejos al pueblo de Israel, pero todo fue en vano. Mirad, este versículo hay 4 palabras muy interesantes que quiero destacar brevemente. La palabra pararse, observar el texto. La palabra mirar, la palabra preguntar, la palabra andar, porque de esta manera nos va a producir descanso en nuestra vida. ¿Qué debo hacer? En primer lugar, pararse. Me sorprende que algunos deportistas de élite hacen un parón en su vida, quizá por problemas de salud mental o cualquier historia, pero se paran. Hay profesionales que se paran también en su carrera, necesitan un descanso. En un mundo agitado como el nuestro, frenético, que nos dejamos arrastrar por la tiranía de lo urgente, que produce estrés constante en nuestras vidas, pensamos que detenernos es una pérdida de tiempo. Y sin embargo es el mandato que el Señor dice. Ahora, ¿cuándo hemos de pararnos? ¿En qué situaciones como discípulos de Jesús? Mirad, cuando estamos perdidos y no sabemos dónde estamos. Puede ocurrir esto como discípulos de Jesús. Estamos desorientados. Cuando estamos desorientados y no sabemos a dónde vamos, ¿nos ha pasado eso alguna vez sin llevar el GPS? Y nos perdemos, nos desubicamos. Cuando damos vueltas y vueltas en círculos sin sentido. Cuando andamos por andar. Cuando andamos en nuestros propios caminos. Cuando andamos por andar, cuando te dejas llevar por tu vida de cristiano, sin compromiso. Cuando andamos en nuestros propios caminos pensando que vamos bien, pero hay caminos que al hombre parece de muerte, dice la Biblia en Proverbios. Entonces es imprescindible saber pararse. ¿Por qué hemos de pararlo? Porque podemos malgastar toda nuestra vida, todo nuestro tiempo, toda nuestra energía, en caminos que en el mejor de los casos no llevan a ninguna parte. Y bueno, pararse, detenernos. La segunda palabra interesante es mirar. ¿Mirar qué? Mirar es mirar adentro, en nuestro interior. Es reflexionar, pensar, evaluar, hacer un balance de mi vida. ¿Estoy satisfecho con mi discipulado? ¿Con mi vida cristiana? ¿O me da igual? La tercera palabra es preguntar. Y preguntar es un ejercicio de humildad que reconocemos que nuestra ignorancia, nuestras limitaciones. Y a veces es bueno preguntar a alguien de confianza, que es un referente que valore, que evalúe cómo estoy andando mi servicio al Señor. El texto dice que debemos preguntar por las sendas antiguas. ¿Cuáles son las sendas antiguas que el Señor les quería ver a un pueblo que estaba de espalda a Dios, que vivía totalmente un olvido de Dios? La senda del arrepentimiento. Pensamos a veces que como cristianos el arrepentimiento es únicamente cuando nos convertimos a Cristo, pero es que el arrepentimiento debe ser continuo.
porque el viejo hombre hace estragos en nuestra vida y necesitamos confesar nuestros pecados al Señor. Dice Santiago que confesemos nuestros pecados los unos a los otros y por supuesto al Señor, porque hay actitudes en nuestra vida que no nos agrada, no le agrada al Señor. La senda de la santidad. Y cuando la Biblia dice sin santidad nadie verá al Señor, algo muy fuerte en nuestras vidas. Dice la Biblia, sed santo porque yo soy santo en toda vuestra manera de vivir. No únicamente cuando yo me reúno aquí un domingo, ya mañana cuando ya me integro en la vida social, la vida comercial, el trabajo, la historia que tenemos, ya me desconecto del Señor. La senda de la consagración, de la renovación. La Biblia habla de que el cristianismo es una constante renovación y transformación. La senda del servicio. El sábado se van a poner diferentes ministerios en la iglesia. Es bueno pararnos también y valorar lo que yo estoy haciendo, lo que estamos haciendo cada uno en cualquier área de servicio. Si lo estamos haciendo con excelencia, el Señor nos ha dado dones para que lo podamos usar en diferentes áreas y no desperdiciemos los dones que el Señor nos ha dado. La cuarta palabra es andar. Una vez que hemos encontrado la respuesta a nuestra pregunta, hemos de ponernos en movimiento, en marcha, en actividad. Como resultado de todo ello hay una promesa, dice el texto, descanso para nuestra alma. Pues bien, ahora que comenzamos una nueva etapa, un nuevo ciclo, diferentes actividades en este nuevo curso, es preciso hacer un alto en el camino. Mirar, preguntar y andar para poder descansar y hacer nuestro trabajo para el Señor con la mayor excelencia. Hay 3 aspectos que quiero compartir brevemente. ¿Dónde nos encontramos? Como iglesia, como creyente, ¿dónde te encuentras? ¿Dónde me encuentro yo? ¿Cómo está nuestra relación con Dios? ¿Cómo está tu relación con el Señor? Y veremos una base para un cambio saludable, algunos hábitos que son necesarios incorporar, actualizar en nuestra vida. ¿Dónde nos encontramos? Una vez leí esta frase. Pensaba que el cristianismo era un hobby para los ratos libres. ¿Te identificas con esa frase? Mi cristianismo es como mis ratos libres. Como cuando voy a hacer deporte o voy a una actividad extraescolar. Eso es para mí en momentos puntuales. Es para ti el cristianismo, el discipulado, un pasatiempo. Como alguien decía, el cristianismo es una lucha apasionada que te entusiasma cada día a vivir, a seguir al Señor. Mira, cuando dejamos o nos distraemos de otras cosas y perdemos el objetivo de ser sal y luz en esta sociedad, nos convertimos en nuestra espiritualidad en ritual, en doctrina, en formalismo. Somos sal y luz. ¿Seguimos siendo esa sal y esa luz en la sociedad? Si la sal pierde su sabor, dice Jesús, no sirve para nada. Dice que somos la luz. Vosotros sois la luz del mundo, una ciudad asentada en un monte, no se puede esconder. Muchas veces la sociedad nos quiere volver a meternos en un armario para que no podamos ni hablar, nos van a censurar, pero somos la luz del mundo, porque cuando dejamos de ser esa sal y esa luz, convertimos nuestro cristianismo en tradiciones. También dices que eres cristiano, pero no actúas como tal. No buscas crecimiento espiritual, eres un conformista que te deja llevar por la corriente de esta sociedad. Te conformas. Y la Biblia sigue diciendo, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para comprender y entender la voluntad de Dios. No buscas crecer espiritualmente cuando la Biblia te reta, te desafía, nos desafía, crecer en la gracia, en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Párate y piensa,
¿Soy el mismo que cuando me convertí hace 10, 15, 20 años? ¿Ha habido cambios en mi vida? Tal vez asista a la iglesia como el que va a por una obra de teatro en el Lope de Vega o en la Maestranza o un partido de fútbol. Tal vez viene por costumbre o por compromiso. Quizás no te comprometes al 100% con el Señor, con tu iglesia. Tal vez te dejas llevar por tus sentimientos, cómo te encuentras hoy emocionalmente. Si me encuentro bien, voy a asistir a un grupo de crecimiento o una reunión, si no, no aparezco. Tal vez deseas ser espiritual, pero solo los domingos. El resto de la semana te olvida que eres cristiano. Y cuando el desafío para cada un discípulo de Jesús son todas las horas del día, Jesús no se escondía en su vida. Él estaba siempre donde estaba la gente, pescando en la ciudad, cualquier sitio, montaña. Por tanto, hermano, es necesario, es imprescindible que hagamos un alto en el camino para pensar, para evaluar, para reflexionar sobre nuestra situación espiritual. Las empresas generalmente nos llevan cada año a un reconocimiento médico, ¿verdad? Alguna vez hemos ido, ¿no? Nos hacen una serie de pruebas para valorar cómo nos encontramos y después recibimos un informe médico que ha subido la glucosa, el colesterol alto o la tensión alta, cualquier historia, y nos los manda para que el médico de cabecera pues haga un análisis y nos confronte. Hermanos, necesitamos un chequeo espiritual, sobre todo ahora que empezamos esta nueva etapa, este nuevo curso. Es bueno que te acerques a ese hermano que es referente y que valore tu progreso espiritual. Tal vez te diga, hermano, es preocupante tu situación. ¿Por qué? Te dice, nos sentimos apáticos, indiferentes a las cosas del Señor. ¿Puede ser un síntoma que te ponga tu médico? Tal vez hemos perdido nuestro primer amor, como cuando nos convertimos. Aquella ilusión por el Señor y todo nos parece normal. Por eso el Señor nos dice, párate, medita, pregunta, actúa. Mira, cuando vivimos de esta manera perdemos la presencia de Dios en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque hay un progreso en nuestra vida cuando se va deteriorando, y un abandono del lugar que ocupa la oración, por ejemplo, y la palabra del Señor. Si yo dijese, ¿qué consultáis por la mañana en el móvil? ¿El WhatsApp? Fíjate que el móvil tiene la Biblia, tiene libros cristianos, puedes consultarlos, pues seguramente que la mayoría. Hay aplicaciones que nos dicen, hemos estado enganchados a tal sitio tantas horas. A lo mejor la Biblia desaparece y aparece como 4 minutos en la semana. Vivimos vidas cristianas de apariencia y no hay poder en nosotros. ¿Por qué? Porque hay frialdad espiritual, dejadez de tiempo devocional, de lectura de la Biblia. ¿Cómo está nuestra relación con Dios? ¿Cómo es tu relación con Dios? Quiero hacer ese análisis para hacernos pensar, para que el Señor reconduzca nuestra vida en esa área deficitaria. Tal vez una espiritualidad apagada, un cansancio de Dios, una saturación. ¿Dónde está el celo de leer la palabra de Dios como cuando nos convertimos? ¿Os acordáis cuando nos convertimos al Señor en primeros días? Que devorábamos la Biblia, libros cristianos. Cuando hay esa dejadez en nosotros, hermanos, hay una frialdad, una indiferencia, caemos en pecado. Y eso va a derivar de un analfabetismo espiritual. La Biblia no se lee durante la semana, no lo quiero preguntar a cada uno. En Inglaterra el 43% de la población no lee la Biblia durante la semana. La dejan allí en la estantería, o la Biblia digital. Alguien decía, si la palabra de Dios no informa y forma al creyente, el mundo se encarga de deformarla. La sociedad con sus pensamientos, cuando te dejas influir por la sociedad, va a moldear tus pensamientos, tu estilo de vida.
Mirad, no es hablar solo de Cristo, es vivir a Cristo. Porque el cristianismo no es una práctica religiosa. Cuando se convierte en una práctica religiosa había que pararse a pensar. Porque el cristianismo es una liberación, una esclavitud, una vida que se lleva con gozo, con alegría. ¿Qué concepto tienes tú de iglesia local? ¿Te sientes integrado en la iglesia? ¿O eres como un turista espiritual que aparece por la iglesia, te va? Porque va y compra la entrada de una obra de teatro, ves el espectáculo y te marchas. O vives la iglesia como un ente social, como en pasarlo bien. Es verdad, yo paso un rato agradable, pero eso no es lo mismo que comunión. Porque la iglesia no es un club social. No debería serlo. Por tanto, debemos redescubrir me había pasado este punto que es importante, el deseo de orar del pueblo de Dios. ¿Cómo está nuestra vida de oración? Yo cuando me convertí leí una frase que decía que el termómetro, más o menos la idea, el termómetro espiritual de una iglesia es en las reuniones de oración. Y tristemente es la que más ausencia hay. No hay motivo de oración. Es porque no oramos en lo privado, en la familia. Dice, creo que es Santiago, que la oración eficaz del justo puede mucho. Hay poder. Porque para Dios no es nada imposible. Ha puesto a nuestro alcance ese recurso de la oración. Porque se puede mover la voluntad de Dios. Muchas veces, lo vimos el otro día cuando considerábamos este rey Ezequías, ¿no? Bien, debemos también redescubrir de nuevo el celo por leer la palabra de Dios, por redescubrir una vida de oración intensa, de anhelar, por supuesto, de estar con los hermanos. Alguna recomendación práctica, la necesidad de que la palabra de Dios ocupe un lugar central en nuestras vidas. Por tanto, es fomentar el estudio bíblico personal y por grupo. La Iglesia, a través de Faro, promociona una serie de cursos. ¿Por qué no nos inscribimos? Para meditar, para estudiar. Eso es nutrirnos de la palabra. Tiene que haber inquietudes que nos hagan progresar en los caminos del Señor. Yo creo que necesitamos un cambio de actitud. Necesitamos arrepentirnos de una manera personal, como iglesia. Es hora de buscar al Señor. Fijaros en el libro de Segunda de Crónica, un texto muy conocido, 7:14 al 15, que Dios dirige estas palabras de advertencia al pueblo de Israel, y nos lo dice a nosotros, y dice, si se humillare mi pueblo. Hermanos, necesitamos humillarnos, reconocer nuestros errores, nuestras incapacidades, sobre el cual mi nombre es invocado, dice, y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Dios quiere sanar nuestras vidas. Dice, ahora estarán abiertos mis ojos y atentos mis oídos a la oración en este lugar. Porque el arrepentimiento trae como resultado un estilo de vida diferente. No habrá avivamiento si no hay arrepentimiento en nuestras vidas. Mirad, algunas bases para un cambio saludable. Unos hábitos que deberíamos incorporar. Quizás todos lo sepamos, pero me gustaría que lo anotaseis y dentro de un tiempo nos paramos a pensar y vemos si realmente estamos cumpliendo este sueño, este deseo, este desafío. En primer lugar, emplea tiempo diariamente con Dios. Es una clave fundamental en nuestras vidas. Pon a Cristo como el número uno de tu tiempo y de amistades.
Conocer el contenido de la palabra de Dios debe saturar nuestras vidas. Decía el Señor a través del profeta Oseas: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. A partir de mañana pongamos en nuestra agenda ese tiempo. No lo sé, quizá te gusta madrugar o al mediodía, a la tarde, a la noche. Tal como tú agendas tus actividades de clase, intenta buscar ese momento, que estés a solas. Tal vez quieres estudiar un libro de la Biblia y te lo acompaña con un buen comentario bíblico y tu cuaderno de notas. Quizás leas un libro cristiano que te inspire y digas: voy a dedicarme 15 minutos a leer ese capítulo de ese libro, y en oración, para que el Señor me hable y produzca cambios en mi vida. El segundo desafío es parecerse a Cristo en actitudes y en acciones. Es el objetivo. Dice el apóstol Pablo en Colosenses: y revestido del nuevo hombre. No tenga la indumentaria del viejo hombre, sino del nuevo, el cual conforma la imagen del que lo creó. Otra vez esta palabrita: se va renovando hasta el conocimiento pleno. Se va renovando. Algunos profesionales de medicina, ingeniería, se creen que ya tienen el título y no tienen que actualizar sus conocimientos. Cuelgan allí en su despacho. No tienen que estar constantemente actualizando, porque si leen nuevas cosas, nuevos estudios, que debes nutrirte y estar al día. El tercer hábito: hambre de la palabra de Dios. Ese hambre. Los que sois deportistas, los que vais al gimnasio, los que salís a correr, cuando os marcáis que vais todos los días a correr, si falta ese día, ¿qué os pasa? Necesitáis salir. ¿Te imaginas eso en el área espiritual? Que no puedes, no tienes, te falta ese contacto con el Señor en su palabra. Es un deseo de búsqueda, de crecimiento espiritual. Jeremías dice: fueron halladas tus palabras y yo las comí, en el sentido metafórico, y tu palabra me fue por gozo y por alegría en mi corazón. ¿No habéis sentido eso cuando vaya la palabra y produce ese gozo, esa satisfacción, esa llanura? El tercer hábito: ser de una vida santa. Es tener una vida que se distingue en vivir como Dios determina y establece en su palabra. Si no vivimos en esa santidad, el Señor nos acoge y hace como en el Salmo de David, que dice: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Quita toda la suciedad que hay y renueva un espíritu recto dentro de mí. Señor, necesito un cambio en mi vida. No estoy satisfecho de la manera en que estoy viviendo. Mi mente está ocupada en otras cosas que no te glorifican. Decía Juan el apóstol: en esto sabemos que nosotros le conocemos. ¿Sabéis en qué? Si guardamos sus mandamientos. Obediencia al Señor. Un mayor conocimiento de Dios. Es una vida que desea ir más allá de saber de Dios y buscar el conocer a Dios. Que cada mañana Él nos sorprenda con cosas nuevas. Otro hábito importante es un sometimiento al señorío de Cristo. Una disposición obediente a todo lo que Dios ordena en su palabra. Ya no vivo yo, dice Pablo, mas vive Cristo en mí. No sé quién dirige tu vida, tu mente, tus acciones. Dice el Señor: amarás al Señor tu Dios cuando me da la gana, en un momento, dice, con todo tu corazón, con toda tu alma, tu mente, con toda tu fuerza. Si amásemos de esa manera al Señor, seguro que habrá cambio en nuestra vida total. Va a haber otros objetivos, va a haber otras prioridades. Otro hábito es: deseo ser un instrumento en la mano de Dios. Señor, yo quiero que tú me utilices en lo que sea. Tienes el don de la música, el servicio.
Por eso estos hábitos para una vida saludable y espiritual. Emplea tiempo diariamente con Dios, ponlo en tu agenda. Objetivo, parecerte a Cristo en actitudes y acciones. Tenemos que reflejar a Cristo en nuestra vida, en nuestro comportamiento, que la gente pueda decir, hemos visto a Jesús la forma en que tú actúas. Un hambre de la palabra de Dios, sed de una vida santa, comprometida, un sometimiento al Señor y un deseo de ser instrumento en las manos de Dios. No sé si esta frase la he compartido con vosotros, pero cuando la leí pues son frases que te hace pensar, ¿no? Dice, cuando todas nuestras esperanzas, todas nuestras ilusiones se han troncado en desilusiones, a veces nos pasa esto en la vida, cuando nos sentimos frustrados, deshechos, cuando nuestra vida es un vaso completamente roto, ¿sabes lo que hace Dios? Dice, toma los fragmentos y hace un vaso nuevo. Como aquella canción antigua que decía, haz de mí un vaso nuevo, ¿os acordáis? Donde otros puedan beber de tu agua viva, agua aquí que quita la sed. Porque Dios siempre, es curioso, Dios usa personas imperfectas, como nosotros, en situaciones imperfectas para cumplir siempre su voluntad. Porque a donde quiera que Dios nos guía, Él va a proveer. Para cualquier cosa a la cual Dios nos llama, nos va a capacitar, nos va a equipar para hacer el trabajo que Él nos ha encomendado. ¿Por qué? Porque Dios es siempre fiel y cumple sus promesas. ¿Sabéis qué dice la Biblia? Para Dios no hay nada imposible. ¿Creemos esto? ¿Qué le pedirías al Señor hoy en esta mañana en tu vida? Mira, Salomón, un hombre de Dios en el Antiguo Testamento, pidió muchas veces muchas cosas, pero me sorprende en el Proverbios 37 al 9, que dice, 2 cosas te he pedido. No me la niegues antes que muera, dijo él. Versículo 8 dice, aleja de mí la mentira y las palabras engañosas. No me des pobreza ni riqueza, dame a comer mi porción de pan, no sea que me sacie y te niegue y diga, ¿quién es el Señor? O que sea menesteroso y robe y profane el nombre de mi Dios. Pero cuando leía este versículo en este día, veía un comentario que me sorprendió la manera de actualizar este pensamiento y decía este hermano, Señor, llena mis necesidades materiales y dame riqueza. Sí, pero solo lo que pueda manejar sin dañar mi habilidad para ponerte a ti primero en mi vida. Porque al final no necesito posición o comodidades, te necesito a ti, Señor. Es cierto, ¿no? Te necesito a ti, Señor, en mi vida lo más importante. Y acabo con un versículo que compartíamos en el grupo de evangelismo el otro día, cuando Pablo ultima en la carta a los Corintios, el capítulo 15, versículo 58. Lo leo una versión actualizada. Dice, por lo tanto, mis amados hermanos, permanezcan fuertes y constantes, trabajen siempre para el Señor con entusiasmo, porque saben que nada de lo que hacen para el Señor es inútil. Amén. Pues que a Él sea la gloria y que Él siga hablando en nuestras vidas, que esta tarde cuando tengamos un tiempo libre, mañana pensemos, valoremos, pidamos al Señor que cambie actitudes en nuestra vida para poder glorificarlo y poder seguir creciendo en su gracia y en su conocimiento. Así que oramos y nos despedimos. Señor, gracias por tu palabra. Tú nos desafías, Señor, a seguirte con un compromiso a ti. Quita de nosotros la desilusión, pon en nosotros el entusiasmo para trabajar para ti, Señor, para vivir nuestro cristianismo con gozo, Señor, con optimismo, en victoria, Señor, siempre. Fortalece nuestra fe, renueva siempre nuestra confianza en ti.
Te bendecimos, te alabamos y en el comienzo de esta semana, Señor, nos dirija nuestro pensamiento y tu presencia siempre nos acompañe. Nos despedimos en el nombre de Jesús. Amén.